Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias y la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon. Al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando espejos, que ellos aducen son las palabras y que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo, la habilidad de comunicarnos a través de esta reflexión dentro de nosotros. Y en ello nos hacemos dos en uno, tres en uno, y en la comunicación aprendemos un poquito el uno del otro, y al separarnos, cada quien obtuvo un poquito de sus compañeros, uno del otro, y creció. Bueno, hoy tenemos aquí a don Enrique González, maestro, abogado. ¿Cómo está, maestro? Bien, afortunadamente, Antonio, todo bien. Ok. Y también a mi compañero de fórmula, el maestro García. ¿Cómo está, maestro? Pues bien, ya listo para entrar en otra conversación, para aprender. Órale. Pues ahí de todos modos, denos su impresión de cómo va su salud ahora después de la operación del corazón, que ya parece que todo va más allá de lo normal, ¿verdad? Más allá de lo que esperaban los doctores. Así me dijo el cardiólogo la última vez que tenía cita con ella. Ok, entonces ahí vamos. Progresando, sí. Va de alivio, pronto para las Olimpiadas o algo así. Las especiales, claro. Órale. Bueno, don Enrique, pues con lo de siempre pedimos un poquito de su persona, que nos diga quién es Enrique, pero no en términos de todo lo que ha hecho. No como abogado, no como persona parte de la Comisión de la Verdad o maestro de universidades, sino Enrique, el que creció tal vez, no sé, ya ha estado en nuestro programa, ya más o menos sabe el protocolo. Enrique González Ruiz, potosino de nacimiento. Soy de la tierra de Dios y de María Santísima. Órale. ¿Y baila guapango? Hago la lucha. Hijo un jalisquillo y de una hidrocálida. Mi madre de Aguascalientes, mi padre de Jalisco, criado en San Luis Potosí. Ahí me formé como estudiante, mis primeros pasos. Ahí me titulé como abogado y hice la primera parte de mi vida. Me casé por primera vez. Tengo 2 hijos de ese primer matrimonio, del cual perdí a mi esposa, pero tengo 2 hijos viejotes. Y tengo 2 premios que me dio la vida, 2 hijos chiquitos que me llegaron y ahora en mis años no tan mozos y que son el motivo más importante de mi vida. Aprendí a pelear en Guerrero. La mitad de mi alma es guerrerense. Ahí aprendí de la gente que sabe defenderse, que sabe sostener sus convicciones, que sabe enfrentar cualquier riesgo sin echarse para atrás. Ahí aprendí. Y también la otra mitad de mi alma es chilanga, porque he vivido la mayor parte de mi vida en la Ciudad de México, pero la mitad grandota sigue siendo la potosina, no hay duda, eso no hay el menor problema. Entonces, la he llevado, dedicado a defender causas en las que creo. Mi vida ha sido muy satisfactoria. Si volviera a nacer y tuviera que volver a elegir qué ser, volvería a ser abogado democrático. Me presumo que soy abogado democrático. Y ahora muy contento porque la vida da oportunidades y ahorita nos da la oportunidad de hacer cosas útiles para mis semejantes y para la humanidad. Qué bien, maestro. Qué bien. Bueno, pues ahora sí vamos a la parte de lo que ha hecho. Parte haber crecido en la tierra del Huapango y todas esas condiciones de la Huasteca, ¿no? De las costumbres de la Huasteca, días de muertos muy originales, fuera de la normalidad que nosotros vivimos, todo lo que creció. También usted fue parte de
parte formativa en la Universidad de Guerrero, creo. Fue el inicio, creo, usted, de los iniciadores de esa universidad. Usted nos puede explicar un poco, y también fue parte de la Comisión de la Verdad para ver lo que pasó en la Guerra Sucia, ¿no? En ese tiempo. Tal vez nos pudiera dar un poquito para que se entienda un poco el desarrollo, y si tenemos un contexto en donde ojalá y podamos pues discutir la idea que vamos a presentar, ¿no? En relación a la actualidad. La vida me llevó de la capital de la República, donde estudié mucho, siempre fui muy estudiosillo, estudié mucho. La vida me llevó a Guerrero, y en Guerrero tuve el inmenso honor de ser rector de la Universidad Autónoma de Guerrero. No habiendo nacido ahí, es un honor muy grande. Yo aprendí a luchar, ya lo dije, aprendí a conocer las causas por las que los pueblos se levantan, por las que los pueblos se insurreccionan, por las que los pueblos se inconforman, y las hice mías. Desde entonces he defendido presos políticos, he tenido suerte, en muchos casos he podido salir avante en los juicios. He defendido comunidades indígenas atacadas, desplazadas de sus lugares, no solo de sus lugares de producción, sino de sus lugares sagrados. Y me he podido dedicar a la defensa de los derechos humanos. En la defensa de los derechos humanos he ocupado la última fase de mi trabajo profesional. Por eso estuve en la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia en Guerrero. Es un honor grande que, a propuesta de los familiares de las víctimas, no a propuesta de ningún poder, de ningún lugar, ni a propuesta de los familiares de las víctimas, el Congreso del Estado de Guerrero nombró parte de la Comisión de la Verdad con otras 4 personas, todas ellas maravillosas, 2 mujeres y 2 hombres, 2 compañeros de vida, y ellos me hicieron el favor de elegirme presidente de la Comisión de la Verdad. Es uno de los mayores orgullos que he tenido en mi existencia. Y ahí ando en la lucha. Trato siempre de buscar cómo hacer lo que yo creo correcto. Yo tengo, maestro, 71 años de edad, y crecí yo en forma indistinta por la separación de mis padres con mi mamá, con mi abuela paterna, mi abuela materna, y la noción que yo tengo de Guerrero es cuando se compraba el periódico diario en la casa de mi abuela paterna, es la situación de los copreros. Yo estaba bastante joven cuando hubo el ataque a los copreros, y después hubo otra serie de situaciones en donde las comunidades eran severamente agredidas por el Estado, por el gobierno. Y esa es la noción que tengo yo, y principalmente de la familia Figueroa, donde salía todos estos datos. Desde antes de entrar al mundo de las ideas, a través de estos periódicos, el Occidental, un periódico más o menos conservador y derechista, salían todos estos datos de lo que pasaba en Guerrero cuando aún yo no tenía una idea de cómo se movía todas estas situaciones, a que me llevaron a escarbarle todo esto por la socioeconomía. Eso fue ya muy después, cuando tenía yo 17, 18 años, en un intento de terminar la secundaria por segunda, tercera vez, que nunca lo terminé. Pero ¿cómo fue que esta gente, donde se tiene tanta noción, se hiciera este escrutinio sobre lo que ellos, la formación de la Comisión de la Realidad? Se cortó un poco, pero entendí que la pregunta es cómo se forma un ejercicio, cómo se realiza un ejercicio de formar una Comisión de la Verdad. Sabiendo que todo esta familia, con toda la condición represiva que tenían con la sociedad, cómo se permitió que ustedes hicieran este escrutinio sobre todo lo que pasa en Guerrero con estos caciquismos.
la fuerza de un mecanismo de justicia alternativa, como es la Comisión de la Verdad, depende del empuje del pueblo, porque la Comisión de la Verdad trabaja de frente al poder, no al lado del poder, sino de frente al poder. Investiga, las comisiones de la verdad investigan hechos especialmente graves, particularmente dañinos para la sociedad, crímenes horrendos como la guerra sucia que aconteció y de cierta manera sigue aconteciendo en nuestro país. Y esos organismos de justicia alternativa solo tienen viabilidad y solo tienen fuerza y solo tienen posibilidades de alcanzar algún resultado si tienen apoyo del pueblo detrás. Sin el pueblo no son nada esos organismos. Yo tengo el gusto, el honor de haber participado en la formación de una comisión de la verdad cuando el pueblo había presionado lo suficiente para que hubiera pequeños cambios en el poder. Se abrieron ciertas rendijas en la estructura del poder para que apareciera un organismo alternativo de justicia. Si a mí me hubiera propuesto para ser parte de esa comisión algún órgano del Estado, algún diputado, algún funcionario del Ejecutivo o algún juzgador, o sea, la estructura del poder, yo no hubiera participado. Yo participé porque me propusieron los familiares de las víctimas. Los familiares con los que yo había trabajado en sus organizaciones, la FADEM, por ejemplo, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de México, que después se llamó Comité Eureka, el Frente Nacional contra la Represión. Esos organismos fueron los que me propusieron a mí y a mis otros compañeros para ser parte de la Comisión de la Verdad. Y por eso acepté. Si solo hubiera sido una decisión del Estado, en esa tarea yo no hubiera participado. Las condiciones fueron propicias para que el Estado cediera esa posibilidad. Y tan es así que nosotros trabajamos 2 años como Comisión de la Verdad. En esos 2 años hicimos un doble trabajo. Un trabajo técnico, teórico, de sistematización, de obtención de información, de redacción, de tesis en torno a lo que significó la guerra sucia en Guerrero. Y para eso la Comisión de la Verdad contrató a un grupo de historiadores y de antropólogos y de sociólogos, personas que habían estudiado el periodo de la violencia en Guerrero. Ese fue una de las vías que trabajó la Comisión de la Verdad durante 2 años. Y por otro lado, recorrimos la zona de conflicto en Guerrero e hicimos muchas, cientos de entrevistas de familiares, de amigos, de compañeros de lucha, de las víctimas de la guerra sucia, desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente, personas desplazadas de sus lugares de origen, como la población total del Quemado. Es un caso simbólico en la guerra sucia en Guerrero, el poblado del Quemado. Y entrevistamos entonces a la gente, fuimos a donde estaba la gente. La Comisión de la Verdad recorrió la zona de lo que fue el conflicto armado en Guerrero y entonces cruzamos la doble información.
la información teórica que nuestro equipo intelectual trabajó en el Archivo General de la Nación y la información práctica que recogimos en el terreno donde se desarrolló primero la insurrección y luego la guerra sucia. Con esa tarea, con el resultado de esa fusión de una y otra labores, hicimos el informe de la Comisión de la Verdad. Estamos contentos con el resultado. Pero ocurrió que a los 2 años de nuestro trabajo, al gobierno no le había gustado lo que hicimos, porque no aparecíamos en fotografías con el gobernador anunciando que habíamos hecho tal y cual tarea, porque no participábamos en actos oficiales. Hicimos una tarea callada durante esos 2 años. Tratamos de dejarnos ver lo menos públicamente posible para que mantuviéramos la independencia. Por eso, cuando transcurrieron los 2 años para los que fue creada la comisión, y la ley decía que teníamos la posibilidad de ampliar otros 6 meses nuestro mandato, el Congreso dijo, ya no, esos 6 meses ya no los puede ampliar la comisión y el Congreso ya no se la amplía. Ya no estaban contentos con la manera como habíamos trabajado la Comisión de la Verdad, porque no acordábamos con ningún funcionario público, porque no trabajábamos bajo las órdenes de ningún procurador de nada, de ningún secretario de nada, de nadie. Ejercimos de forma totalmente autónoma el mandato. Pero trabajamos nosotros los últimos 6 meses todavía. La comisión trabajó durante 2 años, 6 meses antes de producir el informe final. Nos sostuvimos los últimos 6 meses con recursos que obtuvimos de organismos internacionales que financian actividades de defensa de los derechos humanos. Así fue como sostuvimos los últimos 6 meses las tareas de la comisión, porque al equipo que trabajaba, al equipo de expertos que trabajaba en el Archivo General de la Nación, pues había que remunerarle su trabajo, no era que nosotros quisiéramos explotar a los compañeros, ni mucho menos. Y entonces el resultado fue que los últimos 6 meses la comisión tuvo muchas dificultades, por supuesto, ya no tenía recursos formales asignados por el Congreso del Estado, y entonces nosotros tuvimos que ver de dónde se tomaban para que siguiera funcionando. Con esto quiero ejemplificar que la fuerza de un organismo alternativo de justicia, como son las comisiones de la verdad, depende de la correlación de fuerza que tenga el movimiento social en un momento y en un lugar determinados. Si el movimiento está débil, el organismo de justicia alternativa está débil. Si el movimiento está fuerte, la Comisión de la Verdad estuvo fuerte durante esos 2 años. No sé si me explico. Así lo vimos. Muy formativo. Son básicamente procesos de la conciencia que en un momento determinado pueden resurgir, ¿no? Como, digamos, aguas blancas, también que acalló lo suficiente al gobierno como para destituir a Figueroa Jr., ¿no? Al hijo de Figueroa. La situación de Ayotzinapa, que también quitó a Ángel Aguirre. Pero hay una conciencia que se va preparando, y entonces el trabajo de ustedes fue, a través de las víctimas, darle expresión a esta conciencia y a este dolor que los había llevado a ser más críticos de la realidad que les habían impuesto, ¿no? En ese sentido, creo, ¿no? O cómo mejor lo pondría usted. Así veíamos nosotros a las familias y al entorno en que se dio la guerra sucia. Nosotros teníamos que reunir fuerza, la fuerza de nuestros argumentos. Nosotros no ejercimos fuerza física, nunca.
¿Cuál si nosotros andábamos así a pecho descubierto en las comunidades, viajando por los caminos de Guerrero, por las zonas de la Costa Grande, Atoyac, sin ninguna protección de nada ni de nada? Fuerza física no teníamos. Entonces, lo que tratamos de acopiar fue fuerza ética, fuerza moral, y afortunadamente las comunidades creyeron en nosotros porque recibían a la Comisión de la Verdad, llamaban a sus autoridades comunitarias, las autoridades hablaban con nosotros, les decíamos, les informábamos y les pedíamos permiso para realizar las tareas, y afortunadamente confiaron en nosotros y pudimos realizar las entrevistas sin mayor problema. Por supuesto que tiene sus dificultades, sus avatares, miren ustedes. Maestro García y amigo Antonio, miren ustedes. Nosotros teníamos en la camioneta, en la puerta de la camioneta blanca donde iba la Comisión de la Verdad, un sello gigantesco que decía Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. ¿Por qué? Pues porque sabíamos dónde andábamos y no somos ingenuos. Y entonces había veces que a la Comisión de la Verdad se le emparejaban en los caminos de la montaña motociclistas, personas en cuatrimotos, de estos que andan por allá por la sierra, se le emparejaban y acompañaban la camioneta de la comisión durante un rato. Y luego se iban, afortunadamente. Nunca nos hicieron nada, conste, no estoy diciendo que hayamos ido, no. Pero monitoreados, seguidos y bien supervisados desde el poder y desde los poderes informales que hay en Guerrero, pues por supuesto que lo sabíamos. Así que un trabajo muy interesante. Y a quienes hicieron favor de proporcionar la información, está en el informe, está la declaración firmada de cada una de las personas que confiaron en nosotros y las entregamos a las autoridades para que procedieran. Ya no hicieron nada, ya archivaron nuestro informe, debe estar en algunos por ahí bodega donde tengan las gentes del poder ese tipo de información, pero nosotros logramos dar a conocer el informe, y hoy que hay una comisión de otro tipo, porque no es una comisión ciudadana, nosotros fuimos una comisión ciudadana. Hoy hay una comisión que fue nombrada desde el gobierno, por cierto, en la que yo considero que es gente honesta. Los 5 integrantes de la comisión merecen mi respeto y mi consideración, pero el mecanismo por el que ellos son Comisión de la Verdad fue distinto a nosotros. El de nosotros fue una comisión ciudadana. La ley en cuya redacción nosotros participamos, la ley decía claramente que para ser integrante de la Comisión de la Verdad no había que haber sido miembro de ningún órgano de poder, ni estatal, ni federal, ni municipal en los últimos 5 años, ni formar parte de la dirección de ningún partido político en los últimos 5 años. Esas 2 condiciones se establecieron en la ley. Por eso estamos muy contentos de poder decir, nosotros fuimos una comisión ciudadana. Nos nombró el Congreso, sí, pero a propuesta de las organizaciones de víctimas de la guerra sucia. Maestro, deje de tratar de algo que me llamó la atención en lo que usted presentó. Por es cuestión de que tal vez el momento, la situación en la que se vive, la realidad como se interpreta, ustedes optaron por hacer una actividad en silencio, sin promoción y ausente de buscar, exposición para encontrar ustedes.
para encontrar ustedes protección en ello. Y en ocasiones, cuando las cosas son también demasiado públicas, te dan cierto nivel de protección. Creo que el intermedio es el más riesgoso. Sí. Ustedes escogieron básicamente, volar bajito y hacer las cosas con un mínimo de exposición pública, ¿no? Tomando bajo las condiciones que trabajaban, que era la forma más segura de hacer su trabajo. Sí, señor. Uh-huh. Y la otra opción, ¿cómo la vela? Cuando hay demasiada supervisión pública, también protege, ¿no? Sí, también protege, también. Y cada circunstancia es diferente, no hay recetas. No se puede aplicar la misma receta para distinta enfermedad. Cada enfermedad tiene sus características. Entonces, no es que nosotros presumamos de ser mejores o peores. Lo que digo es que nosotros tuvimos esas características y nos dio buen resultado. Los únicos riesgos reales que corrimos fue esos que ya les dije, que de repente nos escoltaban allá en la mera sierra, allá en la carretera más escondida, en el camino más difícil. Ahí nos escoltaban unos motociclistas durante un rato, una media hora, uno así, uno adelante, otro atrás, se turnaban, rebasaban la camioneta y hacían juego ahí. Bueno, pero sí tuvimos una invasión de la oficina que teníamos en Acapulco. Teníamos una oficina en un edificio del centro de Acapulco donde no teníamos letreros visibles. No teníamos ahí como en la camioneta. La camioneta sí tenía que decir que éramos la Comisión de la Verdad por razones de seguridad. En el despacho de Acapulco no teníamos, ni en el de Chilpancingo no teníamos letreros ni nada que llamara la atención. Por supuesto que no. Y entonces, en Acapulco, un día estaba reunida la comisión en su salita de juntas, abren la puerta, estaba abierta, pero la abren violentamente. Personas entran armados, un grupo de personas, sin decir una palabra, nos ven, se meten a recorrer la totalidad del despacho, se meten al baño y se van. Fue todo. No, ni le pongo ni le quito. Así fue exactamente como sucedió. Otra vez iban dos compañeros de la Comisión de la Verdad por la carretera de Chilpancingo a Iguala, en la camioneta de la comisión. Entonces, se les empareja un vehículo, sacan una pistola, los amenazan. Ellos, el que iba manejando, se mueve, y caen en una pequeña hondonada de un par de metros, ¿no? Hacia ahí, y se van los pistoleros. O sea, siempre se fueron, no, ni le quito ni le pongo. Esas fueron las únicas acciones reales que nos ocurrieron de intimidación. Por lo demás, pues digamos, dentro de lo esperado. Éramos una comisión de la verdad que andaba investigando a los criminales de la guerra sucia. Y los criminales de la guerra sucia ya andan paseándose por las calles como cualquier cristiano común y corriente. Pues obviamente que no les gustaba que nosotros anduviéramos indagando cosas. Pues era obvio, si sabíamos en lo que andábamos, somos conscientes de la tarea que asumimos. No fue una ocurrencia, no sabíamos exactamente de qué se trataba. Pero tampoco exagero de que las amenazas hayan sido más de lo que acabo de decir. Fue lo que ocurrió. Y nos fue bien. Al final estamos bien. Hoy nuestro informe está jugando su papel. Hoy nuestro informe está siendo visto por quienes están ahora encargados de hacer nuevas indagaciones en torno a hechos
que tienen que ver con lo que nosotros vimos, pero que son más amplios en perspectiva y en dimensión nacional. Muy contento por eso. Maestro García, ¿qué preguntaría en torno a esto? Bueno, en estos esfuerzos parece que tenían dos equipos. Los universitarios, antropólogos, sociólogos, gente de que tenía las capacidades de investigar, de juntar información, y luego por otra parte, los que salían a entrevistar a la gente para juntar las experiencias concretas que había pasado con la gente. Eso es una situación para mí casi única, porque hay tantos ejemplos hoy en día por toda la República de gente que necesita una comisión de la justicia alternativa y de dónde se puede reclutar los tipos de equipos que tenían ustedes. Es algo muy interesante la potencia intelectual, de investigación, de análisis, de juntar las opiniones que habían juntado en esa ocasión. Eso para mí es algo sorprendente. Y con razón que salieron con un informe que al gobierno, pues, que lo mandaron a esconder en los archivos de cualquier, no sé, ni sabemos qué parte de los edificios estatales se encuentra ese informe. Pero entonces, es una experiencia para mí bastante interesante, y luego hay que pensar de si se puede replicar hasta algún punto, porque sería para mí imposible juntar equipos iguales para todas las situaciones donde ha habido opresión, desaparición y desalocación. Maestro, sí, gracias por tan buena. Pero, maestro, y también buscamos hacer alianzas como grupo investigador en materia de derechos humanos. Trabajamos con gente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, ahora en la Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal nos apoyaba cuando subíamos a la sierra y había que hacer algún tipo de trabajo que tuviera que ver con cuestiones técnicas. Por ejemplo, nosotros sabíamos que había lugares donde el ejército había enterrado algunas de las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente, y lo sabíamos por referencia de los habitantes de esas zonas. Esas cosas muchas veces la gente no las quería firmar, todavía tiene miedo. Entonces, por ejemplo, para hacer excavaciones cuidadosas, para obtener los cuerpos de algunos que fueron guerrilleros ultimados y enterrados en la sierra, tuvimos el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Hicimos alianzas con organismos como esos para que nos ayudaran, porque ellos tenían más recursos que nosotros, porque ellos tienen más institucionalidad, tienen más condiciones, digamos. Dieron buena ayuda. Nos hicimos acompañar también de defensores de los derechos humanos muy bragados, de gente que ha estado en Oaxaca durante la represión de Ulises Ruiz, en el norte, en Tamaulipas, en
en las circunstancias más duras ahí de represión a los migrantes y eso. Nos acudimos a ellos, les pedimos ayuda, les dijimos, échenos la mano porque la cosa complicadita. Por fortuna, ayudaron, apoyaron. Está bueno escribir lo que pudiera ser la memoria, el paso, de mi paso por la Comisión de la Verdad. Lo que pasa es que luego antes metiendo más cosas y va dejando pendientes la vida, pero sí, es una tarea muy hermosa, maestro, muy hermosa. Cada situación yo creo que tiene su momento, maestro. Yo cuando traté por tercera vez de terminar segundo de secundaria, entré en contacto con un grupo que tal vez fuera de pasarme documentos, nunca me dejaron integrar parte del grupo. Ellos hacían muchos estudios de socioeconomía. La mayoría eran estudiantes de filosofía y letras, economía, leyes, todo, y hacían muchos análisis de socioeconómicos en relación a la Alpro en los 70s y cómo ese dinero que entró a México fue capturado por los gobernadores y empezaron a manipular para jugar con la población y terminar con propiedades principalmente en la costa de Jalisco, en relación a Jalisco. Y era en ese entonces hasta peligroso tener ese tipo de documentación en los 70s, 60 y tantos, 70s. Y había también la población estaba todavía no en el nivel de aceptación de realidad en la que está ahora. Hablaba usted de esas ideas y era hasta cierto punto condenado o visto con desconfianza de quién era usted y no si era comunista, si era esta, si era aquello. Y había también dentro de los grupos de izquierda las mentadas purgas de izquierda, la desconfianza de los compañeros y que se ultimaban entre sí por temor a la delación. Todo eso era lo que parte de la vida que creo de los grupos que intentaron retar al gobierno en ese momento. Y había menos aceptación de la población. A hoy tenemos una condición en donde el cuestionamiento es un poco más amplio y directo. Vemos la realidad, aunque no cambie, ya la aceptamos. Como que parte de lo que usted hizo, parte de lo que otros han hecho, nos ha llevado a un proceso en donde nos atrevemos a ver la realidad en forma un poco más directa. ¿O cree que esa apreciación que tengo yo es más o menos justa dentro de su dimensión? Es correcta, es totalmente correcta. Vamos a entregar el próximo 11 de septiembre, me parece, ahorita lo checo porque mi memoria le falla luego los números. Vamos a entregar en septiembre el Premio Nacional Carlos Montemayor. Ándele. El Premio Nacional Carlos Montemayor, La Guerra en el Paraíso, Jiménez, se va a entregar, entre otras personas, a José Bracho Campos, que fue lugarteniente de Genaro Vázquez Rojas. Y se va a entregar en Los Pinos, que fue la casa presidencial en el viejo régimen, que fue la casa de la sede de el representante del poder omnímodo que hubo en México durante muchísimas décadas, casi un siglo tuvimos ese poder pernicioso. Sí se han cambiado las circunstancias. Hoy podemos hacer eso en ese lugar porque hay una correlación de fuerza que permite que eso suceda. El pueblo ha luchado muchos años, se ha sacrificado mucho para que haya un gobierno distinto, de modo que pues no cultiva todo lo que sembró. Desgraciadamente el pueblo ha sembrado mucho más, pero sí cultiva algunas pequeñas cosas como esta que estoy mencionando. Por eso yo confío en las convicciones de la verdad. Sí, yo tuve la suerte de hablar
Carlos Montemayor es uno de mis referentes en cuanto a todos los trabajos y estudios que hizo sobre los movimientos guerrilleros en México. Y el consulado mexicano lo trajo aquí a la Biblioteca de Los Ángeles. Y no había mucha comprensión de su trabajo. El que lo trajo fue a José Ángel Pescador Osuna, que fue el cónsul general de aquí de Los Ángeles, al tiempo de los zapatistas, que lo trajeron a él aquí a Los Ángeles, y a Teodoro Maus a Atlanta. Alguien que vino del magisterio, de las luchas internas del magisterio, y alguien del grupo Tlajumulco, alguien de extrema derecha, el escultor, abogado, historiador, a Teodoro Maus, para el gobierno protegerse, y trajo el Pescador Osuna a Carlos Montemayor, y yo tuve la suerte de hablar como por unos 8 o 10 minutos con él por teléfono. Lo trajeron, lo dejaron aislado no era ningún otro tipo de actividad más que ir a la biblioteca, y no permitieron que hubiera ninguna otra actividad, ni tampoco era muy comprensible su trabajo aquí entre la población en la diáspora. Y yo tuve la suerte de hablar con él como por unos 8 o 10 minutos le hicieron una entrevista en una radio de aquí local. Entonces, pero es uno de mis referentes mayores. Él en uno de sus trabajos asegura de que el gobierno o el poder en sí tiene la capacidad de crearse, hacer sus problemas mayores cuando los puede solucionar confrontando y mediando entre las partes. Llega una disputa de tierra, de agua, y llega con el ejército, y lo que pudiera haber solucionado con una o varias pláticas, dilata 2 o 3 años y se regionaliza lo que pudiera haber solucionado por usar la violencia. Es uno de los referentes en los que yo veo las observaciones de Montemayor. Y creo yo que en estos procesos estamos llegando en un punto en el que tal vez estábamos a un cansancio ya muy absoluto, con grupos de poder tanto de la iglesia, de partidos, de toda índole, de la criminalidad organizada, en donde si Obrador no hubiera sido la propuesta, o una propuesta en donde nos diera una posibilidad de salida sin llegar a una confrontación, tal vez ahorita estuviéramos en algo peor que una guerra civil. Porque la propuesta de Obrador sobre la corrupción, como su argumento más elemental y principal, su concepción teórica de que la corrupción es uno de los factores que nos destroza como sociedad, es válido, es real, y creo que nos dio un espacio organizativo, pero también una posibilidad que si no la trabajamos, tal vez lo que se evitó o se logró evitar con su elección sea una realidad mexicana, un algo peor que una guerra civil. Porque si alguien hace una propuesta y no la lleva lejos y no soluciona, en realidad viene un descontento, una desilusión, no hay otro remedio, no tengo nada más que perder, que nos lleve a una condición social tal vez más peor. Y creo que la propuesta de Obrador es trabajable en ese sentido, para tratar de ver de que lo que él, en las condiciones actuales de los grupos de poder en donde tiene que mediar, y el pueblo avance más allá del ícono, y que veamos la propuesta y no el individuo. Lo que desafortunadamente nos pasó con Chiapas, que las 10 demandas de los zapatistas nunca las vimos, y lo único que vimos fue a Marcos, y nunca entendimos lo que estas gentes con su dolor trataban de hacernos comprender. ¿Cómo usted plantearía o replantearía esto? Interesante, muy interesante. Sí, el pueblo de México combatió por muchos años a un sistema político que se basó en la represión, en el saqueo de las arcas públicas, y en una suerte de engaño permanente a la sociedad. Ese sistema pudo ser derrotado mediante una elección en 2018, pero no destruido, no acabado,
no eliminado. Las elecciones no resuelven los problemas de fondo del poder. Las elecciones tocan una parte del poder que es el poder formal del gobierno. Una elección sí cambia el gobierno, pero no cambia el poder. Mediante elecciones no cambia ningún gerente de ningún banco. Mediante elecciones no cambia ningún militar de alto rango del puesto que ocupa. Mediante elecciones no cambia la burocracia media del Estado, esa que toma las decisiones de todos los días, esa que aplica las políticas de todos los días, en todo momento, y que es permanente. De modo que en 2018 los mexicanos, después de muchos sacrificios, de muchos años, conseguimos las condiciones para que un presidente ganara una elección y una persona ganara una elección presidencial y esa elección presidencial fuese reconocida. Eso fue lo que ganamos. No solo ganó el personaje, contribuyó una larga lucha, dolorosa, cara, onerosa para nuestro pueblo. Pero no hay que desdeñar lo que ganamos. Ganamos cambio en el gobierno y el cambio en el gobierno permite hacer cambios en el poder. Desde el gobierno se pueden realizar acciones que cambien la correlación de fuerza de la sociedad. Así que ahí es donde nosotros tenemos que seguir insistiendo. ¿Es positivo lo que ocurrió en 2018? Sí, es positivo. ¿Es suficiente lo que ocurrió en 2018? No es suficiente. Hay que agregar otras luchas, otras propuestas, otras acciones para que se consiga un cambio más de fondo. Nosotros, los mexicanos y las mexicanas, ya tenemos experiencias históricas. Hay que leer bien la historia para no repetir los errores que otros de nuestros hermanos cometieron. Miren, la Revolución Mexicana, el mayor movimiento social que ha habido en nuestra historia, la hecatombe más grande que ha ocurrido en nuestra historia, que fue la Revolución Mexicana, acabó con una dictadura. Porfirio Díaz se fue a París y murió en París y allá están sus restos. Pero ¿saben qué? No se fue el porfiriato. No se acabó con el porfiriato. No hubo continuidad en la lucha histórica que desembocó en la revolución y que produjo el gran cambio en 1910-17. El porfiriato siguió mucho tiempo. Pongo un ejemplo más actual. Los chilenos, nuestros hermanos chilenos, apenas están viendo si terminan con la constitución que elaboró el régimen de Augusto Pinochet. Pinochet desapareció del mapa hace ya bastantes años. O sea, el cambio social no es producto de milagros. No es que venga el mago Merlín y nos diga lo que ya estaba muy feo y podrido, ahora es nuevo y florece. No es así. Es un proceso también. México tiene posibilidades de construir ese proceso porque se abrió con el triunfo de 2018. Ahondemos esa lucha, por ahí va nuestro camino. Deje retomar sus propias palabras y si hago poca justicia a lo que usted nos explicó con la Comisión de la Verdad, usted me rectifica. Pero una de las cosas que usted dijo, o creo yo haber entendido, y me puede esclarecer o ampliar en ello, es de que la Comisión de la Verdad en sí
su valor más alto que tuvo es la conciencia común de las víctimas. El hecho de que había una sociedad que estaba defendiendo, impulsando hacia enfrente todo este proceso que ustedes lograron hilvanar y exponer todas estas irregularidades del poder, pero fue en sí gracias a la conciencia común. Entonces tenemos ahora esta situación en México, donde tenemos esta propuesta sobre la corrupción, pero tiene que ser básicamente una conciencia común que la lleve más lejos y no un ícono. El ícono hizo su trabajo en proponer. En dónde y cómo, también lo que perdimos nosotros oportunidades de reflexión al centrarnos en Marcos y no en las 10 propuestas de los zapatistas, de las comunidades indígenas, la teología de la liberación y todo lo que se conllevó ahí para hacer esta propuesta de Chiapas, que no la entendimos, nos entretuvimos más en el ícono que en la verdad que nos estaban tratando de hacer ver estas comunidades y su sufrir. Es eso básicamente lo que faltaría para tratar de empujar esto más lejos, porque en lo que hemos trabajado con el programa, en Honduras están viendo a México como referente y están tratando de llevar en la forma que pueden auditorías a políticos de carrera. Lograron pues ya mandar al exilio y a presidio un presidente de Estados Unidos, y Petro está haciendo también, usando en mucho la referencia de México, avanzando la idea más allá de lo que nosotros estamos avanzando al centrarnos tal vez en el ícono y no en la propuesta sobre revisar la corrupción y llevarla más lejos, llevarla también a auditorías o alguna otra forma de pedir que esta gente nos rinda cuenta con todo lo que han hecho con el pueblo. ¿Qué piensa? ¿Es esa conciencia la que le falta o demos oportunidad al maestro García tal vez de que replantee la pregunta, o si está cómodo, díganos, maestro, como la planteé? No, y estas aperturas, esas ocasiones de oportunidad, para mí hay que trabajarlos muy cuidadosamente, porque puede resultar en un válvula de escape que deja a la estructura, las relaciones de poderes sin cambios. Y luego hay que, esa conciencia tiene que seguir desarrollándose, ampliándose, para poder aprovecharse de la oportunidad de ese cambio, de ese pequeño movimiento, para que no se haga nomás otro válvula de escape y que nos lleva hacia unas soluciones más a fondo de los problemas que tenemos. Okay. Maestro Enrique, ¿cómo caminamos esto? Tiene razón, maestro, y sin embargo, fíjese que qué importante también es que hagamos entender al político esto que estamos diciendo. Mire, veamos el caso de Chile o el de Perú. Los dos ejemplos que pone Antonio son positivos. Honduras, por un lado, Colombia, Petro por el otro, van caminando, al parecer, por la ruta adecuada. Bueno, pero el enorme movimiento social de Chile, ese que propició que llegara un joven estudiante fogoso a la presidencia, puede terminar por diluirse si ese personaje no toma la conciencia de que es responsable de lo que quienes lo llevaron al poder le encomiendan, le mandatan. Es nuestra obligación decirlo y hacer lo que se pueda para que este mandato sea entendido. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender, a ver si lo logro. Hay un grupo de compañeros que ha hecho un trabajo muy interesante y que reclama como una medida urgente en México la suspensión del pago de la deuda pública. Hoy, aquí en México, yo veo que es una propuesta valiosa, útil,
que implica definiciones fuertes frente a los poderes globales, frente al hegemón planetario, y que puede ser útil para incorporar a ese pueblo que está deseoso de la transformación en tareas que permitan resolver los problemas de fondo que tiene México. ¿Por qué seguimos pagando Fobaproa? Nos preguntamos. Si el Fobaproa fue un fraude de Bandura, Se perdió su voz, maestro. Se está perdiendo su voz. ¿qué hemos pagado nosotros? Pues seguimos pagando nosotros. Analicemos esas propuestas, sensibilicemos a la gente con esas ideas para ver si, acompañados todos, generamos las condiciones para convencer a los que conducen políticamente a los países que por ahí va, con todo el cuidado debido, que lo dice el maestro García, es el terreno, no es fácil, hay muchos obstáculos y hay muchos riesgos. Hay que cuidar las cosas se hagan de tal manera que minimicen los riesgos, no se puede hacer desaparecerlos, pero que los minimicen realmente, no solo ideológicamente, y que propicien nuevos caminos y nuevas soluciones. La propuesta de hacer auditorías a funcionarios es válida. Vamos a insistir en ello. Políticamente viable, el momento, la propicia la permite, vamos promoviéndolo, vamos dando, juntarnos con más otras personas que están en la misma condición que nosotros, preocupados también por el destino de nuestro país y del mundo en general, de la humanidad en general, para ver si logramos poner nuestro grano de arena. Sí, hay al menos desde mi perspectiva, creo yo que el cambio no va a surgir ni del poder económico ni del poder político, surge de la conciencia común. Y la conciencia común, al igual como en la Comisión de la Verdad, sufre cuando vienen estos embates, este sufrir constante, este querer respuestas a la situación que me han impuesto. Y Obrador, con esa propuesta de que la corrupción como factor de destrucción social nos da un espacio organizativo, sí lo sabemos usar. Y si el pueblo en sí, en vez de fijarse en el ícono, en el caudillo, empieza a fijar en la propuesta que él está avanzando para llevarla más lejos y que sea algo que trascienda al ícono y se vaya a nuestro proceso histórico como cambio real y de a fondo. Y creo que esta propuesta, si se queda solo en el ícono o se queda con las limitaciones que lo que Obrador está peleando para tratar de avanzar las cosas solo, en vez de idolatrarlo, cuestionar, empujar más lejos, le ayudamos más a que ese proceso verdaderamente avance y sea más significativo y Morena sea realmente una expresión de la conciencia común y no una repetición de lo ya establecido, como desafortunadamente en muchos aspectos está terminando siendo. Entonces, ¿cómo como pueblo, con todos estos agravios, lo que nosotros hemos colectado en este programa de radio, con el trabajo que hemos hecho, nos juntamos no para retar, sino para cuestionar? Y una de las cosas que al menos creo yo aprendí cuando estuve con un grupo a como pude estudiando filosofía, es de que el cuestionamiento moral al poder te da una condición un poco más segura que retarlo directamente o tratar de tumbarlo. O sea, la lucha de las ideas. El que sí, él hizo este planteamiento, cómo ponemos la tesis, antitesis, para tratar de llegar a una síntesis más favorable a la mayoría, que nos va a traer nuevas problemáticas, pero ya aprendimos a trabajar este tipo de dinámicas de resolución de problemas a través de la conciencia común, a través del pueblo y no de las instituciones, no de los políticos, porque las instituciones nos han costado mucha sangre para dejarlas en manos de ellos y determinar nosotros en historia. Tienen que ser saneadas.
han costado sacrificio. No pueden ser usadas de la forma como ellos lo están usando. No sé qué piensa. ¿no? Buscar la forma de todas estas inconformidades se reúnan en alguna forma y hagan un reclamo, no con el afán de dolo, sino de esclarecimiento. ¿Qué han hecho con nosotros? ¿Cómo nos entregan cuentas? ¿Cómo esta propuesta de la corrupción tiene una respuesta que nos lleve a ver quiénes fueron? ¿Qué han hecho? ¿Qué planean hacer? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieren llevarse después? De pérdida que regresen la vajilla de los pinos. Digo, pues caray, todos se robaron. No, al menos algo, ¿no? ¿Entiende? Cuéntelo, Algo. maestro, cuéntelo. ¿Cómo? Maestro García. Pues tengo una preocupación, es que ya llegamos al término del programa, pero falta mucho que discutir. Siempre falta. Siempre. Sí. Nos encontramos en una situación que es la situación de siempre hasta cierto punto. Es que la gente, en vez de desarrollar su propia conciencia común, van con una conciencia común que está implantada desde arriba por los medios, por las iglesias, por la educación, etc. Entonces, es sumamente difícil, pero es esencial buscar un contracorriente en cuanto a las maneras de forjar la conciencia. Y eso sí sería algo revolucionario, de poder cambiar hasta un poquito la conciencia predominante que está impuesto en todos nosotros hasta cierto punto, porque somos consumidores de las medios de televisión, de cine, pasamos por un proceso educativo y como dicen por ahí, que los opresores nunca te van a dar la educación para que salgas de la opresión. Y luego si hay tendencia a decir, no, pues el voto sí es importante, pero hay que recordar y siempre tener en mente que el gobierno no va a resolver los problemas que impuso el gobierno mismo. Entonces tiene que salir de nosotros, de la gente, y para implantar una tendencia democrática de veras, porque y nos solemos decir que la democracia es un juego de números. Es peor que eso. Es un juego de números y juego de palabras. Porque cuando hablamos de democracia y vamos del poder del demos, del pueblo, hay que recordar que con los griegos el demos excluía a todas las mujeres, a todos los forasteros, a todos los esclavos, a todos los ex esclavos. Entonces, desde el principio, ese concepto de democracia es problemática. Maestro García, la propuesta de los griegos fue limitada, igual como la propuesta de Obrador es limitada, conforme la condición y la estructura que tiene frente a él. Pero se fue desarrollando en forma tal esa propuesta en donde se entiende como un diálogo que viene seleccionando a gente con responsabilidades hacia los demás. Y eso básicamente lo hemos olvidado. Y eleccionamos a alguien, lo consideramos omnipotente, en vez de nosotros hacernos parte de este diálogo o de esta propuesta iniciada por los griegos, al punto en que todos tenemos que participar en algo como esto. Un intercambio de conceptos, ideas, para llegar a un entendimiento que conlleve a la responsabilidad de un individuo, pero ese individuo también tiene que responder a nosotros y no lo tenemos que idealizar ni idolatrar. Sí, la falta bueno, el problema de dar equivalación al proceso electoral y el proceso político, que es mucho más amplio. Buen maestro, el tiempo lo estamos robando ya. La estación de radio nos editan al punto
y esto se va a YouTube en su forma íntegra. ¿Qué lo lleva a pensar esto? ¿Cómo haríamos, cómo creáramos un diálogo entre distintas partes con el trabajo que hemos hecho, con el trabajo que están haciendo ustedes, para llegar a una conversación en donde pues exijamos que esta propuesta de Obrador vaya más allá de solo ser una propuesta bonita, con cambios básicamente estéticos, pero que no, al momento no, tal vez no lo dejen llegar a fondo. O si él quiere llegar muy lejos, las mismas circunstancias y que el pueblo no lo empuje, no tenga o no se desarrolle esa capacidad de llevar esta propuesta más lejos, como al parecer se está llevando más lejos en Colombia. Intentos de llevarlo más lejos, pero también circunstancias con Honduras. Ver cómo empujamos esto más allá del icono, más allá de él, y nos reunimos a platicar para llevar a cabo esta exigencia que él mismo propuso. ¿Qué piensa? Pues, digamos que a nosotros lo que nos toca es seguir diciendo nuestra verdad, nuestro punto de vista, lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Creemos que sí hay condiciones para ensanchar la brecha que se ha abierto. No queremos decir, confrontamos, no queremos tumbar a nadie, no queremos nada. Nosotros no contribuimos ni un milímetro con los embates de las derechas que están todos los días, a todas horas, golpeando, no, nada de eso. Pero falta que lo que nosotros creemos sea compartido por más. Falta que nuestra verdad adquiera un consenso mayor, y para eso pues necesitamos hablar con más hermanos, con más gente que esté en la misma condición de nosotros y que nos ayude para que seamos muchos los que presionemos y los que consigamos que el cambio sea real como la sociedad y la humanidad lo están demandando. Yo creo que en el diálogo, ¿no? Tal vez lo que propongamos tenga sus deficiencias y alguien más nos la marque y crezcamos en ello, ¿no? Tal vez lo que se propone, lo que se intenta, con lo que propuso Obrador básicamente. Tiene formas de empujarlo más lejos y tal vez nosotros no sepamos cómo y alguien tenga una faceta distinta a la nuestra, pero complemente lo que estamos cada uno haciendo. Y es buscar ese diálogo. Yo vengo básicamente de la corriente del humanismo, maestro. La violencia es lo último, aunque sé que existe y está ahí. No puede ser uno ignorante de ella. Pero tiene que surgir de lo irracional, de la ambición de agentes del Estado o gente que quiere en alguna forma tomarlo todo para ellos y no de nosotros. Lo que buscamos es una forma en donde la humanidad misma, no el mexicano, tenga una oportunidad de vida con lo que estamos haciendo con la naturaleza. Y urge verdaderamente eso. ¿Cómo despediría el programa usted, maestro? Ya que yo seguiría platicando con usted. Pero al menos despedir el programa, porque hay que cerrar con la fórmula de siempre y luego seguimos platicando. Deje cerrar el programa y invitar, aunque se me han quejado que a veces duramos hasta 1:45 y hay quien no nos pueda seguir en algunos programas, pero deje cerrar el programa. Bueno, esto fue la historia de las palabras en relación a la KQEH. Y en la historia de las palabras nosotros creemos que al tratar de entender por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensamiento, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias a usted, que usted nos haya escuchado. Bueno, para las exigencias de la estación de radio, está cerrado el programa. ¿Qué vayan a editar y cómo le vaya a hacer el compañero para llevarle 1 hora? Pues no sabemos. Pero, ¿qué piensa de esto? ¿Cómo se avanzaría una cosa así? Siendo afortunadamente todos tan diferentes, y si tenemos la disposición al diálogo, esas diferencias nos pueden enriquecer en vez de alejarnos. Esta propuesta de Obrador nos puede abrir una brecha que vaya más allá de lo que un solo individuo o unos cuantos individuos pueden hacer. Porque tiene fuerzas muy superiores, el ejército, grupos de poder económico,
iglesia con intereses propios, crimen organizado, que pueden causar un vil desmadre en México y difícil de parar. La posición de él es altamente riesgosa. Para mí, yo siempre he sido crítico del poder y considero también una de las cosas por la cual yo me alejé del padre Solalinde, porque o se es poder o se es conciencia. Y cuando él se acercó al poder y justificó varias cosas, creo que dejó de ser hasta cierto punto una expresión de la conciencia. Uno tiene que ser siempre crítico del poder con la esperanza de que el poder no se exceda al tener alguien que lo marca o le hace ver sus posibilidades de fallas o limitaciones. Creo que esa conciencia tiene que existir, pero no tiene que ser la de un solo individuo, tiene que ser una conciencia común. ¿Cómo crece? ¿Cómo nos platicamos? ¿Cómo nos encontramos? Así es. Pues, yo creo que hoy hemos aprendido todos. Yo estoy muy contento porque nos hemos enriquecido con lo que hemos comentado. Esperemos que nuestro modesto esfuerzo concite la atención de personas que coinciden con estas apreciaciones y que con la suya propia la complementen y sea mejor. Entre todos construyamos algo mejor y a partir de la demanda de Obrador de que hay que combatir la corrupción, pues construyamos, ampliemos el camino y podamos salir avantes en estas circunstancias. El programa nos da pues un trabajo que yo no quisiera que se terminara, ¿no? Documentar atrocidades, gente que les han desaparecido familiares, los han desplazado y todo eso es lo que documentamos. Y esta gente sí quiere ser escuchada. Pero como todos en forma conjunta, elaboramos una forma en donde esa demanda conlleve no solo a resolucionar un problema, sino la raíz en sí del problema. Y creo que Obrador en ese sentido, al decir que la corrupción es uno de los factores que nos destroza socialmente, es válida. ¿Cómo cuestionarlo bajo esa sección para que nos entreguen cuentas, para que nos rindan cuentas, para que sean transparentes con el pueblo? Y no sigue esta continuación de engaños. ¿Qué piensa? Pues ahí está en lo que hay que insistir y en lo que hay que persistir para que abramos el camino. Reunámonos con más gente, hablemos con más personas e insistamos en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Una conversación alternativa donde traigamos a varias gentes, porque pues estas conversaciones se hacen a veces bastante largas y nunca terminamos con ellas, pero empezar a buscar la coherencia tal vez por llamadas de teléfono para ver si podemos tal vez llegar al acuerdo de tener una reunión un tanto no muy pública en el Distrito Federal o un lugar central donde nos encontremos para ver si se puede una idea de esta naturaleza darle coherencia y hacerla un poco más frontal. ¿Qué opina usted de una posibilidad de esas? Vamos a buscarlo. Intentémoslo. Vamos a tratar de trabajar eso y pues creo que usted ya parte de esto, ¿no, maestro? Intentémoslo, maestro. Órale, bueno. Entonces, maestro García, pues yo creo que ya tenemos tareas o ampliamos nuestras tareas. ¿Qué piensa de esto? ¿Cómo caminamos para ver que pues, paso por paso hay que seguirle y si es necesario cambiar un poco el sendero, pues ajustarnos a las realidades. Pero para mí una preocupación es ¿qué va a pasar en 2 años? ¿Quién va a seguir a AMLO? Eso va a ser muy interesante. ¿Quién sale ganando? ¿Cuáles intereses predominan? Pues como siempre dices, puede ponerse peor. Pienso yo, al menos desde mi propia conjeturas, de que si logramos reunirnos y ponemos al frente la necesidad de rendición de cuentas
una forma de tener auditorías forenses a los políticos, tal vez pueda cualquier político que caiga de cualquier corriente, al ser auditado, al ser vigilado, tenga una conducta un poco más apropiada, porque sería más riesgoso cuando el pueblo ya tiene conciencia de sí y una exigencia. ¿Qué piensa don Enrique para cerrar esto? Pues es correcto, hagamos el intento, si en eso estamos, hagamos el intento. Y esta idea de una reunión pues es válida, propongámosla. Yo invitaría a personas que pienso que aportarían y tratando de incidir en este momento histórico de México. Yo participaría en una cuestión de ese tipo. Pues muchas gracias, vamos despidiéndonos para también que la audiencia no vea que esto es demasiado largo y luego mejor se vayan a ver dónde está el mejor chiste del momento, ¿no? Bueno, maestro, pues, ¿cómo se despide de la audiencia, maestro Enrique? Con los mejores augurios, siempre confío en la gente, pienso que nosotros podemos tener las mejores ideas, pero es la gente las que si las hace suyas, adopta conciencia y las hace realidad. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, maestro. Maestro García. Bueno, otra vez robando la lema de aquel criminal de 68, arriba y adelante. Bueno, buenas noches a todos los que se han dado el tiempo de escucharnos. Muchas gracias. Adiós, maestro. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Enrique.